Ojalá pudiese ver el futuro. Esta es la oración que estos niños nos plantean en forma de canción para un programa de ciencia, tecnología y actualidad, que, cómo no, habla mucho de futuro. Hoy hablaremos de futuro, pero el futuro viene del pasado. O sea que hoy tenemos un programa que va a tocar un poquito la historia, porque queremos hablar de un tema que, científicamente hablando, es muy interesante, o desde el punto de vista de la medicina, que es la mal llamada gripe española. Y este va a ser la entrevista de la semana. Tendremos además las secciones habituales del programa, pues José María García de Miguel, con la sección de Patrimonio, que él es director de la Cátedra UNESCO y como es España del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, con la sección Católicos y Científicos, Luis Antequera nos explicará por qué hoy no es un día cualquiera. Sí, hoy ya es viernes 3 de noviembre de 2017, así que siendo viernes solamente les queda un día por madrugar, así que quédense con nosotros, no se arrepentirán. Y además, no busquen en el dial, no van a encontrar un programa más variado que este. Y si da tiempo, pues también vendrán los niños a hacernos las preguntas de ciencia, tecnología y actualidad. Y ustedes podrán participar en directo, ya pueden hacerlo ahora, a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1, a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida, a través del WhatsApp del programa, ya saben, el del 8 por 8, 64. Pues el WhatsApp es el 649-888871. Y también podrán participar por teléfono al final de la entrevista y al final del programa, si Dios quiere, y tenemos tiempo. Porque aquí van estas 2 horas de diálogos con la ciencia. Y empezamos con esta interesantísima entrevista que ya les he anunciado sobre la mal llamada gripe española. Les presentamos a Santiago Mata. Tenemos la suerte de tenerle aquí. Él es doctor en Historia y licenciado en Periodismo. Con él queremos hablar de esta, entiendo yo, mal llamada gripe española. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, Javier Ángel. Bueno, pues yo digo mal llamada. Ya iremos entrando en el tema. Es un tema histórico, también científico y de ámbito médico. ¿De qué época estamos hablando? ¿De cuándo la gripe española? ¿De qué años estamos hablando? Pues 1918, en concreto septiembre-octubre, a partir de octubre, noviembre, es cuando tuvo la oleada más violenta, más mortífera. Pero se sabe que, fue público, en el mundo entero se conoció que hubo una oleada anterior, que es por lo que se conoció como gripe española, porque se notó especialmente en España en mayo, a finales de mayo del mismo 18. Entonces, ahora la cuestión es que yo acabo de publicar un libro, que es por el que me has llamado, en el cual demuestro que hay una oleada anterior, una oleada que podríamos decir heraldo, en términos médicos a veces dice así, que fue en 1917. Uh-huh. Bueno, y esa oleada anterior era prácticamente desconocida, y no sé si desconocida del todo. ¿De alguna manera eres autor inédito del descubrimiento de esa oleada? Pues sí, lo que pasa es que yo lo descubro en los documentos, o sea, no me la puedo inventar, ¿no? Uh-huh. En realidad, ya se sabía que la gripe procedía de Estados Unidos, y que había llegado a España a través de Francia, y a Francia también con los soldados americanos. Pero hasta ahora esta primera oleada se situaba en marzo o incluso febrero del 18 y se consideraba que eso era lo primero. Y yo ahora lo que pasa es que he descubierto, ojeando la documentación del propio ejército americano, en concreto un resumen de las operaciones sanitarias de la sanidad en la Primera Guerra Mundial, que se editó en 1929, y en este resumen pues es donde aparecen las pruebas de que realmente había habido una primera oleada en 1917. Uh-huh. ¿Es una gripe tal y como nosotros conocemos la gripe? Bueno, evidentemente supongo que será más violenta porque hubo muchísimos muertos. Sí, vamos a ver. La gripe pandémica, cuando se llama pandemia, en realidad significa que es una epidemia de carácter mundial que afecta a muchos países. Pero cuando se habla de gripe pandémica se refiere a las gripes especiales que tienen una gran virulencia. Normalmente son gripes aviares,
¿sí? En concreto, la más fuerte que ha existido es eso, hace un siglo, la gripe del 18, la mal llamada gripe española, como has dicho, esa es la más virulenta. ¿Cuál es la diferencia con la gripe estacionaria, con la gripe normal? Pues que, curiosamente, la gripe del 18 mató a los individuos jóvenes, a los individuos fuertes, y no a los débiles, que son los que matan los que mueren normalmente en la gripe estacionaria, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos la anécdota, la hablábamos el otro día, recordando las apariciones de Fátima, porque hablábamos de que se cumplían, creo recordar que eran 100 años del milagro de Fátima, el del sol. Si no recuerdo mal, 2 de los pastorcillos de Fátima murieron por esta gripe llamada española. No sé si tiene ese dato. Sí, Francisco y Jacinta fueron víctimas de la gripe llamada española, sí, lo fueron. ¿En esos años, en 1918? Sí, bueno, ellos murieron en el 19 y en el 20, respectivamente, por complicaciones, ¿no? Por pulmonías, porque normalmente en esa época no se sabía nada de la gripe, se creía de hecho que la gripe la producía un bacilo, que era de origen bacteriano, y no se descubrió hasta los años 30 que la gripe la provoca un virus. Por lo tanto, estamos hablando de que no se sabía realmente cómo funcionaba la enfermedad, ¿no? Entonces, una gripe que ahora ya sabemos, en aquel momento pues a lo mejor no se sabía, que proviene de Estados Unidos. Bueno, eso es un dato que se tenía ya sabido hace ya tiempo, que ahora pues Santiago Mata ha descubierto que hay un brote muy importante en 1917 y que tiene su máximo en 1918. ¿Cuántos muertos se calcula que pudo tener esta llamada gripe española? Pues no lo sé. No sé si en el 17, en el 18, en el 19, o en total. No sé cómo se manejan esos números. Pues la verdad es que no se hacen más que estimaciones, porque hasta hace unas décadas se estimaban los muertos entre 10 y 20 millones. Y después se ha pasado a estimar entre 20 y 50, y hoy día ya hay quien llega a estimarlos en 100 millones. Eso básicamente se debe a que faltan estudios. Por ejemplo, solamente en la India se supone una cifra de muertos pues en torno a los 15 millones, con lo cual entonces se manejan más que nada porcentajes de mortalidad. O sea, si por ejemplo en Europa se supone, hay pruebas de que mató al 1,1% de la población. Pero hay países de África, por ejemplo, donde se llega más bien al 5%, en torno al 5%. Por ejemplo, en Kenia pues murió el 5% de la población, en Sudáfrica también, y es el caso también de la India. Es decir, que en los países que podríamos decir con menor estructura sanitaria, la mortalidad era mayor. Pero hay muchos países donde no existen prácticamente datos todavía, ¿no? Por eso digo que es una estimación que va en un arco en torno a los 20 o 50 millones, pueden ser, ¿no? Bueno, o sea, un 1% o un 5% es muchísimo. O sea, eso sería, para que nos hagamos una idea, todo el mundo conoce a más de 100 personas. Entonces eso sería como que todo el mundo conoce, o sea, de los que vivían aquí en aquella época, conocen a varias personas que han fallecido de esa enfermedad en un brote en relativamente poco tiempo. Es decir, sería realmente, pues imagínense, si fuese ahora, por ejemplo, todos conoceríamos a muchísima gente, bueno, o a varios que mueren de esa enfermedad, les conoceríamos directamente. No digo que les conoceríamos por Facebook, con nuestros 15.000 amigos, no, les conoceríamos directamente. Es algo tremendo, ¿no? Todo el mundo conocía a alguien que hubiese muerto de esto. Pero yo creo que lo más tremendo para la época es que se vivía en un momento en el que se pensaba que por fin el hombre había alcanzado un nivel sanitario con el cual podía controlar las enfermedades. Y en concreto los Estados Unidos se habían propuesto que por primera vez la Primera Guerra Mundial sería la primera guerra en la que morirían más gente en los frentes, más soldados en los frentes que de enfermedades. Y fue totalmente lo contrario, es decir, murieron muchísimos más soldados norteamericanos de enfermedades que por heridas de guerra. Sí, tremendo, porque claro, estamos en esa época de la Primera Guerra Mundial y sí que es cierto, o sea, se habla de que esa llamada gripe española pues mataba a muchísima gente. Bueno, ¿qué pasaba con las personas mayores? ¿Las personas mayores también cogían la enfermedad? Bueno, para las personas mayores, lo mismo que para los niños, la gripe pandémica, en este caso la gripe del 18,
fue una gripe no especialmente virulenta, es decir, una gripe más grave que de lo normal, pero el problema es que los sanos no morían de gripe, sino que morían de lo que se llamó entonces, o se llama hoy día, tormenta de citocinas, es decir, como si fuera una especie de reacción alérgica ante un virus especialmente extraño y novedoso, porque es un virus de carácter aviar que procede de las aves y que provoca una reacción inmune del sistema inmunitario muy fuerte, que en el caso de los ancianos y de los niños pequeños no es tan fuerte porque no tienen, o bien los niños no tienen todavía defensas, o los ancianos ya no tienen defensas, por lo tanto reaccionan a esta gripe casi como a una gripe normal, no pueden. Pero los individuos jóvenes reaccionan, digamos, con especial virulencia, y es el propio organismo el que al intentar defenderse provoca esa reacción que es que en definitiva el hombre se ahoga, el individuo se ahoga en su propia sangre, porque la particularidad de la gripe es que atrae a los hematíes, ¿no? A los glóbulos rojos. El virus tiene esta particularidad, ¿no? Entonces provoca una afluencia tan grande de glóbulos rojos que la persona se asfixia, ¿no? Entonces, por eso la muerte por la gripe española se producía normalmente en un plazo de un día o como máximo 2, y como digo, sobre todo morían individuos jóvenes, ¿no? Por esto, porque eran capaces de reaccionar y la reacción era desproporcionada y les ahogaba en su propia sangre, por así decirlo. Qué curioso, porque además parece, puedo equivocarme, yo tampoco soy un experto en medicina, pero hoy en día sí está controlado cuando la reacción del cuerpo es excesiva, que incluso son alergias y cosas estas, que es una reacción a veces excesiva del cuerpo humano frente a algo, sí que está bastante controlado el que hay unos medicamentos que reducen un poco esa actividad. O sea, que quizás hoy en día, si hubiese ocurrido algo así, pues la mortandad hubiese sido pequeña, digo yo, aquellas personas que pudiesen ir a un centro de salud, que en aquella época pues evidentemente no existían los centros de salud como los conocemos ahora, pues habría los médicos que harían lo que pudiesen en el desconocimiento, porque supongo que también agravó mucho la situación el que en ese momento no se tenía el conocimiento que se tiene hoy en día. Bueno, relativamente, porque como he dicho, aunque no se supiera que la gripe la provocaba un virus, sí se sabía. Efectivamente, en el diagnóstico se equivocaban, muchas veces dictaminaban pues su neumonía, y se les moría la gente en el plazo de un día. Pero es verdad que existían medios para evitar la extensión de la epidemia, es decir, que sí que sabían combatir la gripe. Lo que pasa es que el problema es que no se dio importancia, al ser gripe se consideró una enfermedad pequeña y el ejército norteamericano no puso todos los medios para evitar el contagio, ¿no? Es decir, que sí existían, como digo, la gripe surge en los campamentos militares, que son instalaciones en las que viven pues en torno a 40.000 soldados en cada uno de ellos, y todos ellos cuentan con un hospital que podía alojar a 3, 4 o 5.000 de ellos, es decir, que estaban bien dotados de médicos, etcétera, pero no se reaccionó pensando que no podía ser la gripe la que causara esa muerte, ¿no? Entonces a veces se achacaba eso, ya digo, a las neumonías, se achacaba incluso pues a peritonitis, los médicos estaban confusos en cierto sentido, pero vamos, que existió ese problema, ¿no? De que no se quiso o no se pudo frenar la epidemia. Uh-huh. Bueno, el libro que has escrito, que no sé cuál es el título, porque yo todavía no lo he visto, es muy reciente, ¿no? Está recién presentado. Sí. Lo presentó Luis Español. Y bueno, voy a intentar mirar, porque Luis Español tenía que venir hoy al programa, pero no ha llegado todavía. Voy a intentar mirar a ver si le localizo para que venga ya al estudio, porque él tiene cosas muy importantes que contar de tu libro, porque él lo presentó. Entonces vamos a dejar a los oyentes con unos minutos musicales para que piensen sobre esto que hemos hablado, y vamos a intentar, mientras tanto, porque el directo es así, localizar a Luis Español, a ver por dónde anda. Muy bien. Es una persona tremendamente impredecible, porque siempre está liado con 1000 cosas. Sí. Yo no he visto persona más liada. Pues le pedimos a Santiago Mata que no se nos vaya del micrófono y enseguida volvemos con él en unos minutos. Estamos en Diálogos con la Ciencia y estamos entrevistando a Santiago Mata. Él es doctor en Historia y licenciado en Periodismo. Y le estamos preguntando por la mal llamada gripe española. Don Santiago, para aquellos oyentes que se acaben de incorporar a la radio y digan, bueno, ¿de qué están hablando esos señores? ¿Cómo podríamos resumirles
un poco de lo que hemos hablado de la gripe española. Pues simplemente diciendo, Javier Ángel, que la gripe de 1918, que tuvo una gran influencia, pues porque mató a decenas de millones de personas en octubre y los últimos meses del 18, no surgió como hasta ahora se pensaba a principios del 18, en febrero o marzo, digamos, que se sitúa su origen. Hasta ahora se pensaba que en Kansas, sino que en realidad ya había surgido en el otoño, es decir, a partir de octubre. En octubre ya se dan casos, muertes por gripe pandémica, por esta gripe que luego será la gran gripe del 18, en otros campamentos militares, de todo Estados Unidos. En concreto, en por lo menos 14 campamentos he registrado yo muertes por gripe, que es algo que solo puede suceder porque es de gente joven, que no puede suceder con una gripe normal, tiene que ser la gripe pandémica. Entonces, se relaciona, por los síntomas a lo mejor que describen, una gripe con la otra, si no me equivoco. Bueno, es la misma gripe, solo que tiene varias oleadas. Es cierto que las oleadas son cada vez más virulentas, es decir, la gripe de marzo mataba a lo mejor al 1% de los enfermos, y la de octubre pues mata al 10% o más, ¿no? Uh-huh. Y la gripe esta cuya existencia pruebo en este libro, que antes me han preguntado, se llama "Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española". Uh-huh. Pues esta gripe, esta oleada que llama Heraldo de octubre, noviembre, diciembre del 17, tiene una mortalidad pues también pequeña, menor, no como la gran oleada del año siguiente. Tiene una mortalidad pues inferior al 1% de los enfermos normalmente, ¿no? Uh-huh. Una enfermedad que está en boca de todo el mundo, gripe, más en estas fechas, a lo mejor posiblemente habrá muchos oyentes que se habrán vacunado o van a vacunarse este año para la gripe. ¿Hay riesgo de que, y la pregunta es doble, esta gripe vuelva a afectar a la humanidad de forma importante, o de que otra gripe vuelva a afectar a la humanidad tanto como lo hizo esta gripe en su momento, en el año 1918? Sí. El problema con la gripe es que los virus van mutando. Más o menos cada 100.000 casos se produce una mutación. Entonces, cuanta más gente hay enferma, más mutaciones se producen, y siempre existe una pequeña probabilidad de que aparezca un virus con una mutación muy rara y que resulte muy extraño para el cuerpo humano, porque el éxito del virus es que no haya anticuerpos, que cuando el virus ya ha estado presente en una persona, la persona ha generado los anticuerpos, y cuando este virus vuelve, pues ya no le afecta, ¿no? ¿Qué pasa? Que el virus va mutando y cada temporada, cada invierno, cada otoño, mejor dicho, cada primavera, van apareciendo mutaciones. Entonces, las epidemias, digamos, pandémicas, que son de origen aviar, a diferencia de las gripes B y C, ¿no? Es la gripe aviar, es la gripe A. La gripe B y C se da en humanos y porcinos, ¿no? Entonces, el hombre está acostumbrado a distintas variaciones de los tipos B y C, pero el tipo A, la gripe aviar, es la que resulta más violenta. Entonces, en definitiva, no se puede prever cuándo aparecerá un virus aviar, digamos, especialmente dañino, y de hecho pues nunca ha habido una epidemia tan mortífera como la del 18, ¿no? Uh-huh. Vamos a dar paso a nuestros oyentes, a aquel que nos quiera llamar al número de teléfono, que nuestro número de teléfono, se lo recuerdo a aquel que quiera, es el 91 005 94 19. Se lo repito, por si algún oyente no tenía a mano un papel o un bolígrafo, que vayan a cogerlo. Y si desean hacernos alguna pregunta aquí al programa, a Santiago Mata, que él es doctor en Historia, licenciado en Periodismo, que ha escrito este interesantísimo libro sobre la gripe española, titulado "Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española". Pues nuestro número es el 91 005 94 19. Y una pregunta que yo quería hacerle, porque
usted no es médico, pero supongo que habrá aprendido muchísimo sobre gripe cuando ha estudiado la gripe española. Es una gripe que proviene de los pájaros, una gripe aviar, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo se puede prevenir el que una gripe que no viene de humanos nos afecte? Es decir, no sé si me explico. Sí. Hablábamos Sí. antes de que si había muchas personas contagiadas, pues en alguna mutaba, por lo tanto había que intentar reducir el número de contagios. Pero ¿cómo se puede prevenir esto cuando es una gripe aviar? Bueno, a ver, la gripe aviar en principio no afecta a los humanos por unas cuestiones de cómo el virus se engancha en el sistema respiratorio. Es decir, por una cuestión de ácidos, de qué tipo de empalmes tiene, la gripe aviar no puede el hombre... No puede afectar a los hombres. Normalmente suele hacerse un trasvase a través del cerdo, porque el cerdo tiene los dos tipos, digamos, de enganche. Puede coger la gripe aviar y puede coger la gripe humana, ¿no? Pero vamos, que el hecho de que de repente un virus de origen aviar pueda mutar y digamos, aclimatarse al organismo humano, pues puede producirse. Pues es una probabilidad, digamos, muy pequeña, pero puede producirse, ¿no? Y es entonces, lo que sucedió en el 18, bueno, el 17, estamos diciendo el 17, pues no se sabe, ¿no? Sí que se conoce el virus H1N1, se ha estudiado y se comprueba que los 8 genes del virus son de características aviares, pero no ese virus como tal no estuvo presente, según los que lo han investigado, sobre todo un señor que se llama Taubenberg en Estados Unidos, no está presente, ese virus como tal no está presente en las aves que se conservan de esos años, que se conservan pues en los museos, etcétera. Se han analizado los virus que tienen los cuerpos de esas aves y no estaba presente en aves ni entonces ni hoy. Es decir, fue un virus muy extraño, de un origen pues que no se conoce, no se sabe cómo pudo producirse, ¿no? Pero efectivamente siempre que hay contacto entre animales y hombres puede existir ese peligro, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a las primeras llamadas que estamos recibiendo aquí en el programa. Pues nos ha llamado Sofía, Alegría Inmaculada. Vamos a dar paso en primer lugar a Sofía, que ha sido por orden de llegada de las llamadas. Buenas noches, Sofía, díganos, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches, no de Dios. Buenas noches. Y que le iba a preguntar que esto de la gripe aviar, ¿eso es de verdad o es una broma de ustedes? Pues no, vamos, que no sé yo si será verdad. Como hoy día se gastan tantas bromas. No, Por esta fecha también, en el 28 de diciembre, por supuesto. Pues nada, le respondemos por las ondas, pero ya le anticipo que es verdad, y además es un tema histórico, la gripe española. Don Santiago Mata ha escrito un libro muy interesante. O sea que escúchenos porque además le va a interesar. Sí, lo estoy escuchando. Es la gripe de la que fallecieron 2 de los pastorcillos de Fátima. De Fátima. Sí, qué horror, qué horror. Bueno, pues lo sigo escuchando. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. De nada. Bueno, pues Santiago, ahora responderemos brevemente a Sofía. Gracias, le queremos agradecer su llamada. Y claro, estamos en una época, en unos días, al principio he presentado pues que estamos en una fiesta grande para la Iglesia, que es la fiesta de Todos los Santos, y bueno, es una semana de alguna manera, los días posteriores también. Y hay una cosa que se está poniendo de moda, estas cosas que hacen en Estados Unidos, el Halloween y no sé qué. A mí me ha dado muchísima pena cuando salí a la calle, el día después de lo que llaman Halloween, ver los huevos tirados en el suelo. Yo con la de pobres que podían comer con esos huevos, de verdad. Se me ha partido el alma, digo, ¿cómo se puede gastar una broma tirando comida al suelo? Pero ese es un tema que no tiene nada que ver con esto. Bueno, pues, don Santiago, tenemos un par de llamadas pendientes. ¿Qué le decimos a Sofía sobre si esto es una broma o va en serio? No, claro, que la gripe del 18 existió hace un siglo y ahora se cumple un siglo y fue la enfermedad más mortífera que ha existido en la historia de la humanidad. Y que luego, efectivamente, ahí ya quizás se refiere a que de vez en cuando hay alguna alarma. Ha habido, por ejemplo, en 2009 hubo una alarma de gripe aviar, porque se dieron casos de gripe aviar, pero que se evitó que hubiese una pandemia y que se extendiera a todo el mundo. Esa gripe sucedió, por ejemplo,
en México y luego en Hong Kong ha habido alertas de este tipo. Entonces, claro, efectivamente a veces se aprovechan las farmacéuticas, por ejemplo el famoso Tamiflu, para vender supuestas vacunas, que se hace ahí, pues efectivamente pues hay una especulación, ¿no? Una especulación sobre el alcance que puede tener la epidemia, etcétera, que no fue lo que se preveía, esta gran epidemia que se nos anunció, pues creo que fue 2008 o por ahí, ¿no? Sí, 2007-2008, ¿no? Pues hubo una gripe aviar, pero que no fue lo que se preveía, se nos anunciaba que iba a haber muchísimos muertos y luego no, y luego fue incluso más débil que las gripes estacionarias, ¿no? O sea que efectivamente a veces hay un alarmismo excesivo, pero vamos, la del 18 existió y mató, pues eso, a decenas de millones. Bueno, pues vamos a dar paso a Alegría, que nos llama también desde aquí, y además tenemos la buena noticia de que la persona que presentó el libro, que es Luis Español, ya está llegando a la emisora, o sea que también podrá participar Luis Español de esta interesantísima entrevista. Bueno, pues Alegría, díganos, el micrófono es suyo. ¿Hola? ¿Alegría? Bueno, pues vamos a dar paso a Inmaculada. Buenas noches, Inmaculada. Díganos, el micrófono es suyo. Bueno, que yo también tengo mucha alegría, ¿eh? Bueno, pues Inmaculada, díganos. Mire, vamos a ver. Yo la gripe del 18, sí que yo soy mayorcita ya, soy madurita, y me acuerdo que lo contaban en casa. Y luego también la gripe aviar, que esto no hace muchos años, sí. Y también la gripe del cerdo y muchas cosas más. Yo le quería decir que yo desde niña tuve muchos problemas de alergia y luego pues cogía muchas gripes y de mayor pues broncoespasmo y todo eso. Y le voy a decir cómo me lo curé, porque yo sufría mucho, pero no con antibióticos ni con nada de eso, no, con agua oxigenada. ¿Me lo puede creer? Pues ahí queda un poco su testimonio. Inmaculada, no sé qué decirnos algo más, le damos paso a otra. Es que, díganos. Si me permite, solo 2 palabras. Yo llevo 2 años que no tengo ni gripe, ni catarro, ni nada. Solamente con agua oxigenada. Que mi neumólogo está asombrado. Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Y mire, y lo felicito porque por la noche no se puede oír ni de día una radio como esta. Bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos junto con ustedes. Lo agradezco. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, don Santiago, no sé, vamos a intentar dar paso a Alegría y a Francisco y respondemos un poco a estos 3 oyentes de manera conjunta, si le parece bien. Muy bien. Pues no sé si tenemos a Alegría. Alegría, ¿qué le hemos dado paso antes? ¿Está en el teléfono? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar paso a Francisco, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Francisco. Díganos, el micrófono es suyo. Sí. Buenas noches. Bueno, gracias por el programa y por haberme cedido la palabra, vamos. Yo, mire, soy de un pueblo de Salamanca. Llamo desde Madrid, soy de un pueblo de Salamanca y yo se lo oí a mis padres a propósito de la primera llamada que ha dicho que si es verdad o es una broma. Se lo oí a mis padres que moría tanta gente en el pueblo que ya no tocaban las campanas. Sí. Cuando había otro y otro difunto. Era un pueblo de unos 500 habitantes. Hoy tiene más, pero esto fue verídico, claro. Y qué más decirle que me gustaría saber, no sé si me oyen, por favor. Sí. Le estamos escuchando. Sí, me está oyendo, vale, gracias. No sé cuál es la razón por la que no lo he entendido cuando he empezado a oír la emisora, no sé si lo han dicho, por lo que se llamaba Villar y Española. Sí. Pues yo creo que le respondemos por las ondas ahora mismo. Sí, vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y tenemos... vamos a volver a intentar, a ver si nos dice algo Alegría y le respondemos a los 3 oyentes. Alegría, ¿está usted ahí al teléfono? Pues... Bueno, pues no. Pues parece que no. Bueno, respondemos, si quieres. Respondemos, don Santiago.
A ver, española se llamó, como he dicho antes, porque la primera oleada que se conoció fue la que se sufrió, sobre todo en Madrid, a finales de mayo del 18, y estuvo enfermo incluso el rey de España, con lo cual se dio mucha prensa, salieron muchas noticias de que había muchos enfermos de gripe en España, que moría mucha gente, pero esa fue la oleada más suave de mayo, pero como ya en el mundo se conocía que había habido una gripe en España, cuando vino la oleada más grave de octubre se le llamó gripe española, es la gripe que viene de España, pero aunque no venía de España, ¿no? Entonces, como he dicho, viene de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué aviar? Aviar se llama porque el origen del virus está en las aves. Las aves mantienen siempre unos virus que no, a ellos no les afectan, a las aves no cogen la gripe, pero tienen unos virus. Entonces, periódicamente a veces uno de esos virus salta de las aves a los humanos por un procedimiento desconocido, y cuando salta, digamos, el virus de origen aviar, suele ser más violento que las gripes estacionarias, que proceden o bien de virus humanos o bien de cerdos. Son menos violentos porque este salto se da con más frecuencia. La gripe aparece todas las estaciones de otoño y primavera, pues aparece un brote de gripe, sobre todo en otoño. Y entonces va mutando, pero esos virus son poco graves. Cuando el salto se da procedente de las aves, por ser más extraño, más raro, el hombre no tiene anticuerpos, no tiene defensas frente a esos virus normalmente, Pues ya digo que la última virus aviar que hubo, la gripe de 2007, fue muy leve, pero esta del 18 fue gravísima. Bueno, pues tenemos una sorpresa, que ya ha llegado aquí Luis Español, que conoce bien a Santiago Mata, porque Luis me decía, tengo el placer de presentar este libro. O sea que hombre, es que fue todo un honor en su día presentar en el Ateneo de Madrid el libro de don Santiago Mata, sobre todo dadas las cualidades intrínsecas que adornan al señor Mata, al profesor Mata, que no solamente doctor en Historia y licenciado en Derecho, sino que es, ¿cómo le diría yo? Capitán en valentía y coronel en honestidad. Es decir, hoy día hay muy pocos comunicadores que acepten decir las cosas, ¿no? Las cosas que a veces molestan, las cosas que a veces otros pretenden ocultar. Y yo tengo que hacerle, don Santiago, una pregunta, porque si no le hago esa pregunta yo me voy a morir, voy a reventar, y no de la gripe española. Y es, ¿por qué usted, un distinguidísimo periodista e historiador que ha escrito ya y publicado un montón de libros, ¿por qué se interesó usted por la gripe española? A ver, originariamente quería analizar qué influencia pudo tener la pandemia de gripe en el final de la Primera Guerra Mundial, pero eso no he llegado, es un tema demasiado difícil de evaluar. Y fue indagando, digamos, cómo surgió la primera oleada, cómo descubrí que no surgió realmente como se suponía y se venía diciendo, pues a principios del 18 en Kansas, en un pueblecillo, sino que en realidad ya circulaba desde el otoño anterior en los campamentos del ejército. Entonces como fue un hallazgo puntual, pues le he querido dedicar ese libro porque me parece un hallazgo importante, ¿no? Vamos a seguir dando paso a nuestros oyentes, que nos llama Blanca, que nos llama desde La Coruña. Buenas noches, Blanca, díganos, el micrófono es suyo. Buenas noches. Mire, pues precisamente le iba yo a preguntar lo que acabo ahora mismo de decir, de que como un periodista se vea interesado por la gripe española, cuando en realidad no es médico ni tiene nada que ver con la medicina ni con nada de eso, pero bueno, es algo que es muy interesante, que este señor ha hecho esa iniciativa y escribir ese libro tan importante, como están comentando. Y yo también otra cosa que le quería es preguntar, de que si una persona está, poniéndose la vacuna de la gripe de un cierto tiempo, pero claro, como él no es médico, a lo mejor no me la puede contestar. Claro. Después, si a lo mejor, por una serie de coincidencias, deja de percibirlo, de ponérsela, puede suceder de que le pueda volver, todo lo que haya dado anteriormente no le sirva de nada y al ser un brote nuevo pueda padecer de nuevo la gripe. Bueno, eso efectivamente tiene que ser un médico, pero la gripe cada año es diferente, por lo tanto... Sí, ya lo sé ya. Y además, claro, lo que digo yo también, es que yo soy ATS, entonces por eso entiendo un poquito de todo este tema, aunque no soy médico. Ya sé que cada año es distinto la gripe, no tiene nada que ver con los brotes anteriores. Pero digo yo, si uno deja de ponerse la vacuna, puede padecerle esa gripe ese año. Bueno, simplemente lo que meten en la vacuna son virus inertes de la cepa que ya ha comenzado ese año.
pero uno no tiene garantía de que el virus que va a coger sea esa cepa, la que le han generado anticuerpos para que se pueda defender. Está mejor defendido que si no tuviera nada, pero vamos, que nunca hay una garantía de que la vacuna sea la gripe que uno yo lo que pasa es que me la he puesto desde hace muchísimos años. Bueno, ya tengo 70 años, sí, ya estoy jubilada hace ya tiempo, pero yo me la he puesto desde hace muchísimo, incluso antes de cumplir los 60, porque yo trabajaba con niños, entonces a los niños cogía las vacunas, se las ponía a ellos y después siempre reservaba alguna para mí y para las monjitas que estaba con ellos, porque yo estuve trabajando con niños en un sitio de un colegio de monjas. Entonces hacíamos así, la directora cogía 20 o 30 los que hicieran necesario de niños y luego después se las ponía yo todo, lo que se los ponía a ellas y luego me las ponía a mí. Es decir, que hace ya un montón de años que las estoy poniendo. Entonces he pensado, digo, bueno, ya al tener 70 años a lo mejor no estoy tan expuesta como si tuviera 50 o 40. Ahí realmente, lógicamente, tiene que ser el médico, pero yo lo único que sé es que siempre el organismo conserva los anticuerpos de los virus que ha padecido. Siempre queda un recuerdo. Por eso se suponía en el 18, por ejemplo, pero eso es un poco, no sé hasta qué punto es científica la explicación, ¿no? Se suponía, decían los médicos en el 18, que los ancianos la padecían menos porque probablemente conservaban un recuerdo o anticuerpos, por así decirlo, de la anterior pandemia que había sido la gripe rusa de 1889. Pero vamos, que si el virus es completamente novedoso, el H1N1 no había aparecido nunca antes en la historia de la humanidad, ¿no? Claro, sí. Como era novedoso, yo no creo que pueda ayudar a tener anticuerpos si no son semejantes los virus, ¿no? Pues mira, don Santiago y doña Blanca, yo les voy a decir una cosa, yo no soy médico, lo que sí sé es que Coruña es un lugar muy sano, porque claro, tienen buena carne, buen pescado, buen aire, y que el pelo de las coruñesas se exporta para hacer pelucas, y si han observado ustedes, nuestros queridos oyentes, la voz de doña Blanca, que dice tener 70 años, y es la voz de una chica de 18, es decir, de una rapaza. Entonces, eso nota que es un sitio, Coruña, muy sano y muy estupendo para volverse uno centenario sin darse cuenta, vamos, como que no quiere la cosa. Donde además... Muchas gracias por el piropo, muchas gracias. Blanca, si no me equivoco, hoy ha llovido en Coruña, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ha llovido, sí. Bueno, sí, hoy, sí. Ayer jueves, porque... Bueno, ayer jueves, y toda la noche de ayer a hoy, sí. Y hoy viernes, sí. Hoy viernes tenemos la buena noticia de que parece ser que va a llover en Madrid, cosa que nos viene muy bien aquí también. Para quitarnos la boina. Todo el fin de semana va a llover, por lo visto, en varios sitios de España. Así que ya digo que muy bien, aunque tuvimos cuando fueron los incendios, menos mal que llovió, gracias a Dios. Llovió 3 días seguidos para poderlos apagar, porque no eran capaces nadie, ni los vecinos, ni los bomberos, ni, en fin, de ninguna manera poder en fin, tratar de poder quitar, lo mismo que en Portugal, también ya digo que fue algo fuera de lo habitual. Yo creo que ahí sí que hay que dar gracias a Dios, porque fíjese bien, llevaba sin llover, pues no sé si un mes, llovió los 3 días... Más de un mes, más. Llovió los 3 días para apagar el incendio y otra vez sequía. O sea, yo creo que ahí sí que hay que dar gracias a Dios que fue... Como digo yo, la divina providencia sabe hacer las cosas muy bien, entonces él es el que más o menos dosifica todo. Pues muchas gracias, Blanca, buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes, muy buenas. Gracias. Hasta otro momento. Don Santiago, yo creo que el libro que usted ha publicado, sinceramente, a mí me parece que es un descubrimiento mayúsculo, porque usted efectivamente no es médico, usted no está describiendo en absoluto en ese libro la historia de la gripe, de esta gripe vírica tan peligrosa y tan mortal, sino que usted hizo una cosa que a mí me parece fascinante. De repente se dio cuenta de que una fuente publicada que cualquiera habría podido leer, pero que nadie había leído, salvo usted y alguien más, en 1929, daba la clave de lo sucedido, de cómo se expande esa terrible pandemia a través de los bancos. Y además, qué curiosidades de la historia, ¿no? Nuestros más queridos aliados, los Estados Unidos, queriendo ayudar a sus aliados occidentales contra los imperios centrales, resulta que los contagian con la gripe española. Bueno, con la llamada gripe española, con la mal llamada gripe española. Tenemos que llamar a la gripe de 1918, aunque fuera de 1917. A mí me parece que... Con la gripe americana. Con la gripe americana. Oye, eso ya queda peor, la gripe americana. Ya nos van a meter en la lista negra y no vamos a poder ir a los Estados Unidos. Pero realmente me ha parecido un descubrimiento asombroso, como es el revalorizar una fuente, porque esto es muy importante que lo entienda nuestro público. A veces en los archivos o en las bibliotecas hay documentos que muchos podían haber leído,
pero que nadie se había tomado la molestia de leer, que muchos podían haber entendido, pero nadie se había tomado la molestia de entenderlo. Y claro, lo que tiene gracia es que llega un día un historiador, un doctor en historia y licenciado en periodismo español, y se da cuenta de que en un pedazo de libro en varios volúmenes están las claves, negro sobre blanco, la descripción de la terrible y espectacularmente nociva gripe del año 18, descrita perfectamente del año 17 en unos campamentos militares americanos. A mí me parece que su libro es en ese sentido un libro doctor, un libro extraordinario, que espero que, no sé, que las autoridades sanitarias y los que se interesan por la historia de la ciencia pues lo tengan en cuenta, porque yo creo que es realmente un gran hallazgo, hay que decirlo así, es un hallazgo. Usted no ha descubierto, usted no ha desenterrado cadáveres en Alaska para ver si tenían, como el CSI, ¿no? si tenían restos de la cepa, pero usted ha demostrado negro sobre el blanco que había unas fuentes que están disponibles. Y esto es muy importante para nuestro público, para nuestros oyentes. A veces hay documentación que ustedes a lo mejor tienen en su casa, pues unas memorias, unas cartas que había escrito su tío a lo mejor durante la guerra civil o durante la posguerra, o su abuelo que estaba a lo mejor en, no sé, de migrante en Alemania. Esa documentación es valiosísima, no vale dinero, vale más que dinero. Vale la información, vale la realidad, vale la verdad que están en esas líneas, que a lo mejor las tenemos a mano y no nos damos cuenta. Pues muchas gracias, don Luis. Pero efectivamente, yo elogios aparte, que los agradezco. Creo que efectivamente descubrir que la gripe empezó antes de lo que se pensaba es importante, y sobre todo descubrir que surge dentro del ejército, que no surge en un desierto como se pretendía ahora, como si pudiera una pandemia surgir en un desierto, que surge, que está probado, que hay pruebas claras de que... Y efectivamente lo que pasa a veces es que esas pruebas estaban allí, pero los propios médicos que veían morir a la gente en el 18, o en el 17 en este caso, pues no sabían explicar por qué. Y digamos que 10 años después, este libro de 1929, que es una historia de la sanidad norteamericana, el volumen 12, en la guerra, este libro te dice, sí, bueno, aquí están hablando de neumonía, pero ya eran gripes. No obstante, pues efectivamente, el mero hecho de que, por ejemplo, 20 soldados mueran de gripe en un mes, y eso se dice en el mismo día 17, en diciembre del 17, Camp Green, por ejemplo, es el primer sitio donde se dice que hay 20 soldados que mueren de gripe. Pues no es normal, no se puede pasar como si fuera normal que 20 individuos jóvenes mueran en un mismo campamento de gripe. Esa gripe no es una gripe normal. Pero claro, como ellos no habían pasado la pandemia, solamente un año después podrían, cuando vieran que se extendía a todo el universo y que morían millones, pues decía, anda, esto no fue un fenómeno que nos pasó aquí, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Sino que estábamos ya ante la pandemia, ¿no? Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes, porque habrá algún oyente que incluso ha llegado ahora al final de la entrevista o mitad de la entrevista, que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Santiago Mata. Él es doctor en Historia, licenciado en Periodismo, y estamos hablando con él de gripe española, porque acaba de escribir un libro que ha presentado en el Ateneo de Madrid Luis Español, que se titula Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española. Don Santiago, tenemos ya que terminar porque la radio es así, nos acercamos a la 1 de la madrugada y ya va a ser viernes incluso en las Islas Canarias, pero hay oyentes, muchos, o algunos, que habrán llegado a mitad de la entrevista o al final. Dice, bueno, ¿de qué ha estado hablando esta gente? ¿Cómo podríamos resumirlo de forma muy breve? Pues es sencillamente que la gran pandemia de gripe del año 18, que mató a decenas de millones de personas en todo el mundo, surgió efectivamente, como ya era sabido, en Estados Unidos, pero no a principios del 18, como se creía, y tampoco en un desierto en Kansas, ahí en un pueblo perdido, sino que surgió en los campamentos de entrenamiento del ejército norteamericano a partir de octubre del 17. Estaba ya presente y ya moría gente en los campamentos. Pues muchísimas gracias. Yo quería sencillamente a nuestro querido, dando las gracias una vez más a don Santiago Mata por estar disponible para este programa a estas horas de la noche, quería además insistir a nuestro público, no dejen de rezar nunca por nuestros líderes, por las personas que tienen que tomar decisiones. En este libro don Santiago Mata habla de algo que es crucial, el momento en que un presidente norteamericano tiene que decidir, tiene que tomar una decisión, tiene que o bien mandar cientos de miles de soldados a ayudar a sus aliados en el frente europeo, o bien decir, no, dejo de mandarlos, los pongo en cuarentena,
hasta que sepamos que esta gripe, que esta epidemia está erradicada. Son decisiones dificilísimas de tomar. Muchas veces los políticos tienen que tomar decisiones dificilísimas. Todos somos expertos en política en el VAR, todos somos seleccionadores de la Selección Nacional de Fútbol en el VAR, pero en la realidad la gente que tiene que tomar resoluciones que nos afectan a todos merece nuestras oraciones, porque no es fácil, no es nada fácil. Pues muchas gracias. Don Santiago, ¿qué hicieron? ¿Pusieron a los soldados en cuarentena? ¿Qué hicieron? Sí, pues no, nos cuenta Luis de que... No se tomaron las medidas que se debían tomar, a pesar de que los médicos avisaron de que era muy grave la enfermedad, ¿no? Pero no se tomaron. Curiosamente se tomaron cuando realmente interesaba. Por ejemplo, la Universidad de Princeton sí se sometió a una cuarentena que hizo que solo muriera un profesor y nada más. Y algunas otras instituciones, incluso militares, por ejemplo de la sanidad, por ejemplo la base de Hierbabuena en San Francisco, sí se sometieron, pero en general no se tomaron medidas, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias, don Santiago Mata, doctor en Historia, licenciado en Periodismo, con el que hemos hablado de la gripe española. Gracias a los oyentes que nos han llamado, que nos han hecho preguntas interesantísimas. Sofía, Alegría, que hemos conseguido hablar con ella. Inmaculada, Francisco, Blanca, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Luis ha llegado tarde, a tirarle de las orejas. Gracias a Ángel y Luis, a los dos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós.